Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Señor, bendice este momento, que tu sabiduría, tu inteligencia, tu ciencia me acompañen y que pueda, Señor, apacentar tu grey con tu santa palabra en el día de hoy. Bendícenos y que tu palabra, que es tu espíritu y también eres tú mismo hablando a nosotros, nos traspase como una espada que de dos filos. Ayúdanos y que cada día seamos a la estatura del varón perfecto que eres tú, a la imagen de Cristo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, comenzamos hoy la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1. Yo no voy a entrar en muchos detalles con relación a Santiago. Lo que puedo decirles es que era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Se le opuso. La Biblia registra que fue con su madre y sus hermanos y querían disuadirlo para que se regresara a su pueblo, porque no creían en su propio mensaje. Pero Santiago hoy, en este momento, está diciendo en el versículo 1 de Santiago, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él coloca al Señor Jesucristo en el mismo nivel de Dios y está como siervo de Él. Él aceptó al Señor y su señorío, el Señor Jesucristo, como el dueño de su vida. Y esta carta está dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Las 12 tribus, posiblemente, y es casi seguro que así sea, que tras la muerte de Esteban se dio una gran persecución donde había judíos, la gran mayoría de judíos que estaban en la iglesia de Jerusalén, huyeron a Chipre, a Samaria, a todos estos lugares. Y esta carta está dirigida en gran medida a creyentes, cristianos, judíos. ¿Cuál era el problema? Y ese es el problema siempre, que el judío todavía estaba apegado a muchos rudimentos, a muchas prácticas religiosas, y aquí el apóstol Santiago hace una diferencia entre lo que es la religión verdadera de la falsa, de la simple rutina religiosa. Y él comienza con esto, y es un tremendo mensaje, no muy popular, nadie lo quiere, pero es totalmente bíblico y aceptable y debe ser parte de tu vida, y que el Señor te mueva hoy a fijar en tu corazón este mensaje. ¿Cuál debe ser mi actitud frente a las pruebas? ¿Cuál debe ser mi actitud frente a las pruebas? ¿Cómo tú reaccionas frente a las pruebas? ¿Te rebelas a ellas? ¿Comienzas a zapatear y a decir, ¿por qué a mí? ¿O las rechazas? ¿O las niegas? ¿O te quejas, que es peor todavía? Una queja permanente. Hay personas marcadas con una cara de amargura, producto de pruebas que vivieron, que nunca las superó y quedaron atados a su pasado por las pruebas terribles que vivieron y quedaron marcados. Como creyente, todas las pruebas me ayudan a bien. Otros pueden reaccionar con una autocompasión, comenzar a decir yo siempre he sido víctima, yo siempre he estado mal, soy un mártir, comenzar a quejarse delante de todo el mundo, buscando simpatía, vendiendo lástima. Y eso también es una reacción maligna, mala. Las pruebas son disciplinas de Dios, porque ninguno de nosotros, los que está sentado aquí, es perfecto. Todos estamos madurando. Y el Señor, como alfarero, sabe que somos barro y tiene que configurarnos, tiene que darnos forma. Y muchas veces, y la forma que Él nos va a dar no es la nuestra, a la imagen nuestra, sino a la imagen de Él. Y va a ser dolorosa, sí, pero el resultado final lo determina el Señor. Así que lamentarse, quejarse como una Magdalena, porque mi papá siempre nos decía, ya lloriqueando como una Magdalena. Era una cosa que él no aceptaba quejas, no aceptaba. Pero yo creo que el Señor, ahora como cristiano, debo decirte, cómo debo reaccionar frente a las pruebas. Recordando primeramente, antes de entrar al libro de Santiago, en Hebreos 12, 5 al 6,
que el Señor usa las pruebas como una disciplina de amor. Y dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Tú que eres delante del Señor un hijo, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No te quejes, no te rebeles, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor azota. ¿Tú fuiste azotado por tu papá y tu mamá? Pregunto, los que están aquí, ¿alguno fue azotado sin llevarlo a uno al ministerio de la familia? Los grandes problemas de hoy y los tiroteos que están pasando en Estados Unidos ha sido el producto de que ahora el niño puede llamar al 911 y quedar los padres presos y le creen al niño. Es cierto que ha habido abusos, pero el azote es parte de la crianza. Yo fui azotado, gloria a Dios. ¿Qué significa? Que yo fui amado. El hijo mayor, yo soy el hijo mayor de mi mamá y de mi papá. El que más azotó mi mamá fue a mí, de los 5. Pero el que más ama a su mamá soy yo. Nunca le contesté, nunca me rebelé a sus palabras. Una mujer muy metida en la disciplina de sus hijos. Y sobre todo yo. Ella pensaría que si yo fallo con él primero, los otros me van a fallar. Así que yo era como el modelo exigible para ella. Pero uno puede reaccionar, dice la Biblia, que ante la prueba que es una disciplina del Señor, para ir formando un carácter, para ir formando una educación, para ir formando una crianza de un padre hacia el hijo. Si tú reaccionas mal frente a la prueba, sencillamente serás un hijo consentido, un niño mimado, un niño que quiere solamente el bien. Y así tienen ahora mismo a Dios, como un Dios bonachón, amoroso, que todo lo que yo le pido Él me va a dar. Y estás equivocado, porque Dios es un Dios responsable y formador. Dios ama al que recibe por hijo, lo azota y lo corrige. Ahora, esta carta del apóstol está dirigida en esa dirección, a que tú aprendas las lecciones que Dios te está enseñando a través de las pruebas, a través de la disciplina de Dios. Y hay una gran diferencia entre la prueba y la tentación. Aquí en este libro, en otro mensaje, hablaremos de la tentación, que la tentación sí es buscada. La tentación es la consecuencia de mi pecado. Porque si hay alguna mujer que dice aquí, yo nunca he tenido suerte en el amor, he tenido 5 maridos como la samaritana y nunca me ha ido bien, pero sí todos han sido casados. ¿Cómo te va a ir bien? Entonces, tú te pones a ver que no es, aquí hay actos que son producto de mi propia cosecha y otras que son pruebas que me disciplinan para formarme a la imagen de Cristo. No tener un hijo malcriado que solamente pide juguetes. No es así. Ahora, 2 consejos que da el apóstol. Primero, toma las pruebas con gozo. Toma las pruebas con gozo. Las pruebas se tienen que tomar con gozo. Eso parece un contrasentido, es algo que nadie puede entender la lógica de este asunto, pero es la actitud correcta. Así lo dice el apóstol. Veamos el versículo 2. Hermanos míos, tened por qué. Por sumo gozo. No dice que sientas gozo, sino tened como una maestría, como un doctorado, las pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, que las pruebas nunca vienen solitarias, vienen en racimo. Siempre vienen juntas a la vez. ¿Tú no has notado eso? Que cuando viene una prueba vienen 3, 5, 4... Porque son así, porque es una enseñanza múltiple, son de diferentes colores las pruebas. Tened por sumo gozo. ¿Cuál debe ser mi actitud? Qué bárbaro, el Señor me está enseñando algo nuevo aquí a través de este dolor, de esta prueba. Él me está reprendiendo, me está madurando. Bien, sabiendo, ¿qué debo saber para tener ese gozo? Para poder captar el gozo, tengo que saber, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Ahí está el resultado de una virtud cristiana que es parte del Espíritu Santo, que se adquiere solamente por medio de las pruebas. No hay manera en que tengas paciencia si no vives pruebas. Las pruebas, la disciplina de esperar en el Señor. Sabiendo, tienes ya que dar por descontado que la prueba de vuestra fe, no de sus pecados, la vuestra fe produce paciencia.
Es la prueba de la fe. Y acuérdense que el apóstol San Pedro dijo y dice que la fe se prueba en fuego. Se tiene que refinar en altas temperaturas de fuego para ir sacando la escoria y todo lo que no quiere Dios de mí. Y Dios solamente sabemos qué hay dentro de nosotros a través de la prueba. Cuando nos hacemos una prueba de sangre, por muy sano que aparentemos, cuando la prueba de sangre determina cómo están tus números y tienes que hacer una prueba de sangre. La prueba, qué es lo que está pasando conmigo y Dios está limpiando. Y hermano, tú y yo tenemos escoria, bastante escoria. Tú te sientes muy cheverón, buena gente, pero tú tienes que ser totalmente refinado por fuego igual que yo. Porque ninguno aquí es bueno, dice la Escritura. Así que la prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia, la gran virtud cristiana de la paciencia. Y yo les digo, dice el verso 5, mas tenga la paciencia su obra completa. Es decir, todavía la paciencia es una virtud cristiana maravillosa de mi Señor que me ayuda en las pruebas, porque la prueba viene de Dios, aunque tú no lo quieras creer. La prueba viene de Dios. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, ¿qué? Perfectos y cabales. O sea, las pruebas van a determinar al final un carácter maduro, perfecto, cabal, cuerdo, sin que os falte cosa alguna. No nos falta nada cuando tenemos el carácter de Dios a través de la disciplina de las pruebas. No nos falta nada. Cuando ya una persona ha sido ejercitado en la prueba, sencillamente es todoterreno. Él está capacitado para toda buena obra. Y vamos a ver algo sobre la paciencia. Aquí búsquense en 2 Tesalonicenses 1:3-4. Debemos siempre dar gracias a Dios. Está hablando el apóstol a los tesalonicenses. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va, ¿qué? Creciendo. Vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Y cómo crece? Tanto que nosotros mismos, dice el verso 4, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Aquí en Panamá nos reunimos libremente, pero los creyentes de esa época eran perseguidos, vilipendiados, soportaban injurias y prisiones. Y cómo Dios los asistía con su paciencia. Y esa paciencia los hacía crecer, madurar. Ustedes quieren un Cristo sin cruz. Yo no sé cómo van a hacer eso. Todos estamos sujetos a disciplina. Todos estamos sujetos a una prueba. ¿Qué sale de una naranja cuando uno le saca el zumo? ¿Qué sale? No sale jugo, hermano. Sale lo que está adentro. Puede tener gusano. Pero cuando Dios nos exprime, va a salir lo que tenemos. ¿Y por qué? Porque Él es un padre. ¿Por qué? Porque Él es un pastor. Porque Él es el que Él es el que nos guía, no al revés. Y busquen ahora en el mismo libro de Santiago, que es un libro de exhortación con vara. Santiago 5, versículos 7 al 8 y después el 10 y 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay que tener paciencia? ¿Hasta cuándo hay que tener paciencia? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana o la tardía. ¿Cómo hay que tener paciencia como un labrador? Nosotros vemos en el campamento, están visto que hay un solazo, pero hemos sembrado más de 500 palos y yo quisiera que la guayaba, el guanábano, creciera más rápido para que tenga sombra, pero no es a la velocidad tuya. El labrador y el campesino tiene paciencia de esperar en el tiempo.
No es nada 5 años. 5 años un árbol creciendo es muy poco. Pero nosotros no. Por mucho que tú te asomes a la estufa para ver el agua, no va a aumentar la velocidad para que hierva. Todo tiene su tiempo. Entonces, eso como la paciencia, hay que tener la actitud de que todo va a madurar. No hay ninguna prueba que sea para siempre. Todo tiene su tiempo y su lugar. Y sobre todo tiene su porqué y para qué. Hay un carácter que Dios va formando en nosotros. Es como un caballo brioso, salvaje, que el jinete lo va ahí a domar hasta que tú te dejes llevar por mí. El Señor está haciendo una domesticación. Hay un texto, una virtud cristiana que se llama mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Ser dócil a la guía del Señor. Ser manso y humilde de corazón como lo fue Cristo. Llevad mi yugo sobre mí y aprended de mí, dice Cristo, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, soy obediente a lo que el Padre diga. Y dice el verso 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Estamos pasando pruebas, las economías del mundo están en problemas, la Europa, España, Portugal, Grecia, no saben qué hacer con sus economías. El mundo está impaciente, el mundo está desesperado, pero como creyentes nosotros tenemos una gran aliada, se llama la paciencia. Y las pruebas no son nuestras enemigas, las pruebas son nuestras amigas. ¿Está duro de aprender eso? Sí, está duro. Entre más demoras en aprender, más golpe vas a recibir. Porque te aseguro a ti que el Señor te va a mantener el test. Tú sientes que vas a esquivar la muralla y Él te la vuelve y te la pone aquí. Hasta que aprendas a soportarla, a aprender de lo que tú me estás enseñando, Señor. Hermanos míos, tomad como ejemplo, dice el verso 10 de Santiago 5, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Todos los profetas del Antiguo Testamento sufrieron y tuvieron paciencia. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Y siempre Job es la referencia de aflicción y de paciencia. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero en su tiempo, la tribulación de Job fueron 7 años. Nosotros no tenemos paciencia ni para esperar el microondas. La paciencia es una virtud maravillosa. Todo hay que hacerlo en el ritmo del Señor, en el ritmo que Él tiene. Y si dice la Escritura que no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque tenemos que juntamente con la tentación el Señor dará la salida para que podáis soportar. Si yo la estoy viviendo una prueba y Él me la mantiene, es porque la puedo soportar. Y porque Él quiere. Entre más complicado es la prueba y más grande es el problema, mayor aprendizaje, mayor madurez, como un soldado veterano de guerra que ha enfrentado varias batallas. Cada día estaré mejor. Soy mucho mejor persona a medida que paso las pruebas y que Dios me está guiando a través de ellas, formándome a su imagen, creciendo en la fe. Pero nadie quiere eso. Queremos una teología de la prosperidad. Queremos una teología de que salud, dinero y amor. Tú vas a tener un hijo atiborrado de juguetes y tú no le des consejos. No, no es así. En el Señor no es así. El apóstol San Juan, allá en Apocalipsis, él escribe en Apocalipsis 1:9, y él dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. Juan padeció mucho, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos y él estaba exilado en esa isla por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por causa de Cristo estaba exilado y muere allí en el exilio, pero él, ¿cómo soportó todas estas tribulaciones? Por la paciencia de Cristo, por la paciencia de Cristo. Oh, virtud cristiana maravillosa de la paciencia del Señor. No la queremos. Inclusive creyentes infantiles que dicen, no pidas paciencia porque te llueven más pruebas. En la gran ignorancia que hay, ignorando que el Señor cría, disciplina, forma
Y el segundo punto, primero, la primera actitud es tener gozo. Señor, gracias por este doctorado, gracias por esta maestría, gracias por la escuela de la aflicción, gracias en todo. Y el segundo consejo que da el Señor es, pide sabiduría para entender las pruebas. ¿Qué me estás enseñando detrás de esto? Nosotros no vivimos por casualidad y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto que me está pasando no lo entiendo, pero dame sabiduría para entenderlo. Y esto es la parte B que dice el apóstol. Veamos el versículo 5. Y si alguno de vosotros, estamos volviendo a nuestro texto de Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, es decir, no entiende, comienza a decir, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué no a aquel? Sé como terminó el campamento de jóvenes y nos quedamos, ¿verdad? Estaba Ariesa también y Julia y estaban los niños viendo televisión. Digo, esto no puede ser. Y llamo a Sofía, de acá, vamos a barrer aquí, trapear, vamos a fregar los platos. Y yo dije, y ahora barra y trapea, barra y mira qué bonito, decía abuelo, y mira, pues esta basura allá, vamos a botar la basura aquella, ven aquí a servir conmigo. Lo que yo le ordené era agradable para ella, no era agradable, pero después que vio todo, se fue esmerando más y dejando más pulcro el asunto, y entonces al final, la disciplina no causa gozo, dice la Escritura, pero da un fruto apacible para aquellos que han sido ejercitados. Tantas cueras y palizas que me dio mamá, exigentes, pero eso trajo ¿qué? Un carácter apacible para abajo, una formación. Si tú no entiendes la prueba, el Señor dice, está bien, no las entiendes, pídeme sabiduría para revelarte lo que estoy haciendo contigo. Pídeme sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, porque te diré que hay muchísimos que no captan el asunto de las pruebas, pídala a Dios. Y Dios, ¿cómo la da? Pídala a Dios, el cual da a todos. ¿Cuánto la da? ¿Cuánto sabiduría da para entender las pruebas y vivir la vida a la manera de Dios? Abundantemente y sin reproche. Es decir, Él es una oración contestada. Es un derroche que tiene el Señor dándonos sabiduría para entender el proceso formativo de las pruebas. Y le será dada. Dice, pide sabiduría. Y inclusive dice cómo debes pedirlo, porque el verso 6 dice, pero pida con fe. Pide sabiduría, ¿cómo se pide con fe? No dudando nada. Si tú pides sabiduría, tienes que aceptar que Dios te va a dar sabiduría. No lo dudes como un niño, porque el que duda es semejante a la onda del mar, a las olas del mar que tienen su pico alto y después bajan, tienen momentos de euforia y después depresión. El que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando oras pidiendo sabiduría, no dudes, porque serás inconstante. No piense, pues, dice la Escritura, quien tal haga, o sea, que pida sin fe, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El de doble ánimo es una persona que vive, pero no cree. El doble ánimo tiene una doble personalidad. En la iglesia es una cosa, afuera es otra, es una persona ambivalente. Tiene varios polos. El Señor nos pide que tengamos sabiduría para entender las pruebas. ¿Tú has orado por eso? O en vez de estar quejándote, lamentándote, rebelándote, negándote, sintiéndote el víctima, dándote autoflagelándote, le pide al Señor, Señor, ¿qué me estás enseñando? Porque cada vez que me lamento, me quejo, rebelo, le estoy robando la gloria a Dios y Dios no va jamás a tratar con un hijo rebelde que quiere guiarse y no ser guiado por el Señor. Esto es algo que no queremos. Queremos doblarle el brazo al Señor. Doblarle el brazo al Señor. Otra vez, allá en el campamento que fuimos al río, cuando fuimos al río había una niñita así, que se trepaba de 4 años arriba de un caballo que era 100 veces más pesado que ella. Y lo movía para allá, para acá, para acá. Hacía lo que sea con ese caballo.
Así quiere llevarnos el Señor, a que yo te voy a guiar y vas a hacer lo que yo te digo. ¿Y qué usa para eso? Las pruebas. Las pruebas es la herramienta, la vara de Dios para someternos o para educarnos a su santa voluntad. A su santa voluntad. Ahora pide sabiduría. ¿Qué decir sobre la sabiduría? Búsquese en Colosenses 2, capítulo 2, versículos 2 y 3. Busque Colosenses. ¿Qué dice la Escritura? Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todos, escuchen, aquí estamos hablando de la sabiduría, seamos consolados todos, pero para tener consuelo hay que tener tribulación, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. El Señor quiere que alcancemos el pleno conocimiento, el consuelo de Él. Él va a hacer eso a través de las pruebas. Hay muchas cosas que tú vas a vivir que no las vas a entender inmediatamente, pero después, con el tiempo, vas a mirar hacia atrás y digo que el Señor me enseñó esto, lo otro y lo otro. Aprendemos las grandes lecciones de la vida en la escuela de la aflicción. ¿Usted piensa que el dolor es malo? ¿Usted piensa eso? No. En los tiempos de los pioneros norteamericanos, cuando iban viviendo en lugares apartados, había cabañas con una sola recámara donde los niños dormían con su familia al frente de la chimenea. ¿Qué hacía el papá porque pasó varias veces que los niños se quemaban y quedaban encendidos en la chimenea? Si sobrevivían con grandes quemaduras y la mayoría moría. ¿Qué hacía un papá? Agarraba un tizón y lo quemaba. Pon el dedo ahí. Esto quema, tiquiti. Y ese no se acercaba más a la chimenea. Usaba el dolor como una gran lección. Como Richie también, estaba en la plancha, no metas el dedo en la plancha. Y él ahí viendo la plancha. Chiquitito, eso quema. ¿Qué hizo? Metió los 4 dedos. Y quedó para el domingo siguiente le enseñaba a todo el mundo los 4 dedos, fue con la plancha. Hay muchas lecciones que son a base de la escuela de la aflicción. ¿Usted cree que no? ¿Ah? Pero entonces tengamos que pedir sabiduría para entender esto. ¿Ustedes quieren un mundo de car wash? Un mundo de simplemente cero estrés, cero problemas, cero problemas. No, eso no existe. Porque Dios es un Padre formador. La Escritura sigue diciendo, vamos a leer ahora Romanos 11:33, hablando de la sabiduría que Dios nos va a dar, porque si tú quieres ser dado, si tú te quejas, te rebelas contra las lecciones de la vida que Dios te está dando a través de las pruebas, no vas a tener nada. Va a ser un bonsái toda la vida. Nunca vas a crecer. Y hay hermanos bonsái, ¿cierto? Es increíble. Años y años en la fe y son unos bonsái. No hay forma de que crezcan. Pigmeos de la fe. ¿Por qué? Porque no aprendes de las lecciones de la vida que Dios está tratando de enseñarnos a través de la escuela de la aflicción. Romanos 11:33 dice, oh profundidad. Mire cómo está escribiendo el apóstol con signo de admiración. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Él está diciendo aquí que la sabiduría de Dios es insondable, es decir, no tiene fondo, profunda, y cómo Dios nos la revela. El mismo Job, después de 7 años de pruebas, dice, de oídas te conocía, ahora mis ojos te han visto. ¿Dónde vieron los ojos de Job al Señor? En el proceso de dolor. Y un día vamos a pasar el río a través del dolor de la enfermedad, del morir. Por mucho que disimulemos y nos vistamos bien y nos pongamos una pomada para tapar las canas y hacer ejercicio, vas a morir un día, vas a padecer. Vamos, entonces pidamos al Señor sabiduría. Señor, dame la sabiduría para entenderte, que todo lo que me pasa es para mi bien. Todo es para mi bien, Señor. Tú eres un Padre responsable
que quieres lo mejor para tus hijos. Ahora que estábamos en el bosquejo, que no por el sabotaje que hubo en la computadora, porque ahí sí definitivamente era el diablo que no quería que dáramos este mensaje. Digo, bueno, Moisés, vámonos allá. Y me dice Carmen Sobera, pastor, yo se lo paso a mamá. Digo, no, yo soy más rápido que tú. Porque mi mamá me quiso meter en plenas vacaciones, yo creo que ningún hijo aquí se hacería eso, a meterme a coger un curso de mecanografía en el Instituto Vocacional de Agua Dulce, que eran los que iban todas nuestras empleadas domésticas de allá y uniformado. Y el único varón. ¿Usted agarraría un hijo así? Ay, ay, ay. Yo te aseguro que no. ¿Por qué? Porque desde chiquitito ve. Y usted se va a meter ahí. Y gloria a Dios por eso. Porque para mí el teclado es como lo hay con el piano. Que se le cae algo y sigue tocando. Algo. Pero ¿quién fue a base de bravo iba para allá? Pero gloria a Dios por eso. ¿Sí o no? Ninguna disciplina produce causa de gozo, pero a la larga, ¿qué es? Da un fruto apacible. Entonces tenemos que ejercitar a nuestros hijos en la disciplina, porque eso va a ser la herencia que le vamos a dar. ¿Qué es lo más grande que Dios nos da ahora mismo en esta tierra, cuando estemos siempre por la eternidad? Su sabiduría para vivir en esta tierra. Sin amargarnos como el mundo, porque el mundo está amargado, el mundo está cada día que pasan, sus años son penosos, los dolores del corazón son mayores porque han recibido golpes y no aprenden de ellos. Pero nosotros sí estamos aprendiendo porque tenemos un papá que nos está educando y formando. ¿Quién dice amén a eso? Y Job, hablando del mismo Job, Job dice, con Dios está la sabiduría y el poder Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Pida a Dios sabiduría para que no estés zapateando bravo cuando las cosas no salen como tú piensas que deben salir. Aprende, tienes un Dios formador. Id y hacer discípulo. ¿Qué significa ser discípulo? Fórmate a la manera mía, no a la tuya. Salomón estaba muy jovencito cuando fue instalado como rey y él sabía que eso era un asunto pesado. Porque el rey era magistrado, el rey era sentenciador en todos los juicios que tenía que dar, era gobernador. Los tres poderes estaban juntos en una sola persona. El legislativo, el judicial, el ejecutivo. Y Salomón pidió ¿qué? Sabiduría. Y vamos a leerlo en 2 Crónicas 1, 9 al 12. Dice, confírmese pues ahora, y la sabiduría se pide para ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. La gente quiere el poder, pero no la responsabilidad del poder. Dame ahora, pide sabiduría y Dios te la dará abundantemente y sin reproche. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Él sentía que era un pantalón que no podía llenar, una camisa que no le podía cubrir, o era demasiado grande para él. El verso 11 dice, y dijo Dios a Salomón, porque por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, que normalmente la gente pide plata y lotería del domingo, no pediste riqueza, no pediste bienes o gloria, fama, ni la vida de los que te quieren mal, siempre va a haber una lista de enemigos, ni pediste muchos días, oye, esto es lo que está, longevidad. Estas son las peticiones de todo el mundo. Plata, salud, dinero, fama. Esto es el hombre que no quiere conocer a Dios. Salud, dinero y amor. Walter Mercado. Ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia se son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrás
tendrán los que vengan después de ti. El reino de Salomón fue un reino majestuoso, rico, el más rico de toda la historia de la humanidad. ¿Por qué Dios? Porque Dios le dio sabiduría. La reina de Saba fue a averiguar qué tanto era la fama de Salomón y dice, se quedaron cortos hablando de tu sabiduría, cuando ella lo palpó con sus propios ojos. ¿Y por qué Dios le dio sabiduría y riqueza al reino? Para que todos los demás reinos vinieran hacia Él, hacia Dios, a través de la prosperidad y sabiduría de Salomón. Y así fue. Como Salomón era rico y era un reino maravilloso, todo el mundo iba, como muchos iban a los Estados Unidos, buscando la riqueza, la gloria, el ver, el buen vivir o el sueño americano. Así era el reino de Salomón. Dios prosperó a los Estados Unidos, porque era un pueblo temeroso de Dios, fundado en la palabra del Señor. Y todo el mundo jalaba para allá. Pero ahora que se están separando, se están viendo los males y tiroteos en las escuelas, no como un hecho aislado. Se han retirado los 10 mandamientos de los colegios, se ha perdido la oración, pero Dios prosperó a Salomón con su sabiduría. También prosperará tu vida, pero la prosperidad no es el fin principal. Es un simple ¿qué? Añadidura que Dios nos da. Salomón tenía la gran responsabilidad de dirigir el reino, pero tú también tienes tu reino que dirigir, en la casa tuya, tu responsabilidad personal, tus deberes frente al trabajo. Hay muchas cosas que vamos a vivir. Pide sabiduría. Señor, forma en mí tu carácter. Hazme como tu hijo. Tú quieres que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que eres tú, Señor. ¿Y tú qué vas a usar? Refinarme con fuego. Refinarme como el orfebre refina el oro, que le mete potencia a la candela hasta que él logre verse su rostro en el oro. Y la cantidad de quilates que produce la prueba es algo grande. Es inevitablemente, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y ahora, a manera de aplicación, yo te pido algo, hermano, ora al Señor. Tú le puedes decir al Señor, Señor, yo no entiendo lo que está pasando ahora mismo. Francamente, esto es duro para mí. Es duro, no le encuentro la lógica. No le encuentro el porqué. Hay una sinrazón, Señor. Él entiende eso, el Señor lo entiende y Él te le va a dar, dame sabiduría para poder descodificar este asunto. Y el Señor lo va a hacer. ¿Usted cree que en mí? Yo sé que en mí, como dice el apóstol Pablo, no mora el bien, sino que el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El apóstol decía que en nosotros mismos hay un defecto de fábrica, que cada uno tiene. Cada uno lo tiene de una manera diferente. Y no queremos el soplete, no queremos el fuego del Señor. Pero ora al Señor, dame sabiduría. Y dame sabiduría porque yo sé que tienes un plan. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. El que tema a Dios sale bien de todo. Así lo dice la Escritura, así lo dice Eclesiastés. De todo sale bien. De todas las candelas. Cuando pases por el fuego, no te quemará. Cuando pases por las aguas, no te anegarás. Dice que dio el río, vino la lluvia, vino el viento, creció el río y dio contra la casa, pero no cayó porque estaba sostenida sobre la roca. Es decir, inevitablemente, mira que la Escritura dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Van a venir. Van a venir. Van a venir. O a menos que creamos que somos salados. Y somos salados. Porque tenemos la sal, somos la sal de la tierra. Oh Señor, yo no puedo orar por ustedes y decir, Señor, en este año yo decreto, y lo creo en fe, que ninguno de las iglesias bautistas de Dorado que se congregue aquí va a pasar por pruebas este año. Señor, exonéranos. Exonéranos, queremos a Cristo, pero no queremos la cruz. Exonéranos, Señor. Eso es casi decir, decláranos bastardos, porque el hijo que no es sometido a disciplina es un bastardo.
Tienes que decirte a ti mismo. Y esa es la parte que tenemos que detenernos. Digo, Señor, todo está bien, Señor. Todo está bien. Y yo sé que detrás de este problema, tú estás formando en mí un carácter. Y lo quiero tomar así, Señor. Y termino con el gran incidente que hubo en el campamento. Hubo una diarrea colectiva, luego de 50, no se sabe exactamente qué fue. No se sabe qué fue todavía. Pero dice Joshua y el equipo estaban orando porque hay amistad entre ellos, Señor. Que haya una amistad tremenda entre ellos, que ellos profundicen su amistad. Bueno, eso fue lo mejor, porque hubo un compañerismo de dores ahí. Tenían que auxiliarse uno a otro. Inclusive hubo tal cosa que se tapó la avenida, entonces tenía que echarle agua de la piscina a los baños, y eso fue un compañerismo de dores. Uno al otro. Y hay otros que también se contagiaron solitos. Hasta mi nieta Sofía, no te duele nada. Y después, al día siguiente en el bus, dígame, todo el mundo echando los chistes, y todo fue como la gran experiencia inolvidable de ese dolor. Y ha sido el campamento inolvidable. Ayer se reunieron con los padres y eran contando todo. En la noche será el lloro y al día siguiente la alegría. Y ellos son más amigos ahora. Son amigos por el vínculo del hedor. Son grandes amigos ahora. Yo les decía a ellos que usted sabe, yo siempre tengo que verme como un soldado, porque Cristo dice que nosotros tenemos y que sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Lo tengo yo bien presente. Y como soldado de élite, un soldado, el primer mandamiento de un soldado en la línea de fuego es: todo está bien. Estamos en la trinchera, hay fuego cruzado, pero todo está bien. Y tú tienes que mirar a tu superior y él está tranquilo. Si él está tranquilo, yo también. Todo está bien. Porque si dice, nos van a matar a todos, ya estamos listos. Donde entra la cobardía, donde entra el miedo, hasta ahí llegó. Un soldado cobarde es un soldado muerto, ¿o no? Entonces, tener por sumo gozo, todo está bien. Y él decía, ¿cuál es la palabra clave? Good. Good. Esa es la palabra clave de un soldado. Good. Ella tenía la hija de Lara que le dijo, ¿cuál es la palabra clave? Good, pastor. Good. Todo está bien. Porque si todo está mal, entra el caos, el fatalismo, la derrota. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Napoleón, cuando fue al África conquistando, hubo una peste en el África, en el lado de Egipto, y los soldados estaban muriendo. Y él hizo algo que médicamente no debió hacer. Agarró frente a un muerto de la peste esa y lo cargó así. Este es el último muerto aquí. Nadie se va a morir aquí de esto más. Oye, increíble. Y soltó el muerto. Y se fue. ¿Por qué? Porque la escuela de la aflicción te enseña más que la escuela de la dicha y del placer. Hermanos, oremos. Solamente para terminar, decirles, Jehová mi pastor, nada me faltará, me guiará por senda de justicia, por amor de tu nombre. Señor, tú eres el que me guías a mí, yo no a ti, Señor. Tú me vas a llevar por veredas, por valles de sombra de muerte, por amor de tu nombre. Y en ese valle de sombra de muerte yo temeré, pero no voy a temer porque tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. Pasando por pruebas, por dificultades que yo no quiero, pero ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, porque tú no me odias, Señor, me amas. Y aún las pruebas no son enemigas mías, sino amigas, formándome un carácter, Señor. Permite, Padre, que mis hermanos entiendan esta gran verdad para que disfruten su vida de fe con un Dios formador, creador, disciplinador, que nos ama, Señor.
Que lo entiendan, Padre mío, si no van a ser cristianos mediocres, hijos desobedientes, rebelándose ante las pruebas de la vida. Las pruebas que tú has permitido, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.